Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno que el Señor nos permite un día más y un día en que podamos pues escuchar de su palabra, que es la que nos ayuda a conocerlo y saber cómo es Él. Antes de iniciar, vamos a orar para dar comienzo. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu Hijo, por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que obres, Señor, en aquellas personas que van a estar en sintonía, Padre. Te pedimos, Señor, que tú hables a esas vidas, Señor, de la forma que solo tú sabes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, restaura, Señor, las familias, sana los cuerpos, Señor, provee milagrosamente, lleva consuelo, Señor, a los corazones, a las vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, te damos gracias. Amén. El tema para esta mañana se llama el Evangelio. Si nosotros o el ser humano, las personas, vemos cómo diariamente realizamos actividades, cómo, pues sí, llevamos una vida, se puede decir, normal, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego después viene la muerte. Pero en ese tiempo en el que uno va creciendo, en el que uno va observando el mundo que nos rodea, que va explorando, uno se encuentra a veces con unas preguntas o a la vez ve la evidencia de que por algo estamos aquí, o que cómo llegamos aquí, que si ya ve lo que se escucha, que andan buscando vida en otros planetas y que hace cuántos años, y empiezan ahí y nunca dan, solo sacan teorías, solo sacan, pues sí, pensamientos de hombre. Pero usted, al observar cosas, o los mismos científicos, al observar que todo fue diseñado, que como que alguien hizo el diseño, porque todo está bien organizado, todo tiene, pues como dice el libro de Proverbios, está hecho con sabiduría. Y la Biblia dice que Dios hizo el universo, lo creó, todo con sabiduría. Y los mismos científicos o personas que les da por observar, les llega la evidencia, o ven la evidencia de que sí, fue algo creado, es algo creado. Pero ellos a la vez, pues no sé si creerán en Dios, o ellos dicen que alguien lo diseñó. Pero si alguien lo diseñó, entonces ¿quién lo diseñó? ¿Y por qué lo diseñó? ¿Cómo lo diseñó? Y vienen esas preguntas, ya, como le digo, después de que estamos en este mundo, estamos viviendo, realizando actividades, tenemos habilidades, podemos hacer cosas, hasta crear cosas, ya de todo lo que ha creado el hombre, uno mismo en el trabajo, lo que crea, lo que fabrica, lo que construye. Y se ha preguntado, ¿hay un Dios o no hay un Dios? Si lo hay, entonces se debería comunicar con nosotros tan fácilmente, o si no lo hay, pues ¿qué vamos a hacer? Pero la realidad es que sí hay un Dios, sí hay un Dios, y ese Dios, pues vamos a ver la razón por qué a veces mucha gente dice que no hay un Dios, o si lo hay, por qué no habla o se comunica con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es el del problema? ¿Si nosotros somos los del problema o es Dios? Pero para eso vamos a leer en la Biblia. Vamos a leer en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos cuando Dios crea al hombre. Dice que lo formó del polvo de la tierra, que Jehová Dios hizo nacer de la tierra en el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí Dios crea al hombre y dice que sopló en su nariz aliento de vida. En la creación también vemos que Dios creó plantas y animales, pero los animales viven de una forma diferente a las plantas, pero en nosotros Dios sopló aliento de vida. Dios nos dio vida por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Eso es la vida de Dios. Dice que sopló en él en su nariz aliento de vida. El mismo Espíritu de Dios le sopló al hombre. Y eso fue lo que le dio vida. Y eso es lo que lo diferencia o hace la diferencia entre los animales y el hombre. El mismo Espíritu de Dios que le dio vida al hombre y pues sí, ya lo formó y le dio vida con su aliento. Y aquí lo acabamos de leer, que fue Dios quien le dio la vida, sopló en él. Y ese fue el Espíritu Santo que le dio vida al hombre. En el versículo, más adelante, ahí mismo en el capítulo, del versículo 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos cómo Dios le da órdenes al hombre, le dice qué va a hacer. Iba a realizar actividades, era la forma de cómo él iba físicamente a mantenerse, iba a labrar el huerto, de ahí pues iba a sacar su alimento para sostener su cuerpo. Pero le advierte, le dice que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiere del árbol, ciertamente morirá. Así le dice: ciertamente morirás. Pero vemos más adelante, siguiendo leyendo aquí en Génesis, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ellos desobedecieron, pero no murieron en ese instante. Usted sabe, o si sigue leyendo, usted ve que Adán cuántos años vivió. Lo mismo que Eva. Ellos físicamente estuvieron, para ser alguien muerto, estuvieron activos. Se reproducieron, trabajaron. Y la Biblia registra que Adán vivió 930 años en total. O sea que Adán vivió mucho tiempo después de comer del árbol. Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que murió? ¿Qué fue lo que, cuando le dijo Dios que el día que comieres ciertamente morirás? Cuando dice la palabra ciertamente, es que en ese instante iba a morir. Pero leímos que no cayó luego muerto, inerte. No, siguió viviendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que muriera? Pues lo que pasó fue que el Espíritu Santo lo dejó, se retiró del hombre. Y esa fue la razón que Dios dice que iba a morir. Murió espiritualmente, moralmente, racionalmente y en última instancia físicamente. Pero murió espiritualmente. Ahí murió el hombre, ahí murió. Y como le acabo de decir, si sigue leyendo, ve todo lo que sucedió con Adán y Eva. Vivieron, tuvieron muchos hijos y no fue exactamente la muerte física lo que Dios le dijo que iba a suceder. Eso fue consecuencia, que a lo mejor también se puede ver como un acto de misericordia de parte de Dios. Para no, ya ve cómo uno vive ahorita tanto tiempo y hay tantas cosas que pasan, que entristecen.
a uno mismo y alrededor a las demás personas. Y pues es la muerte espiritual, cuando Dios le dice ciertamente morirás. Fue lo que sucedió. Así que el problema de la humanidad es que murió con Adán. Ahí empieza uno de los problemas. La humanidad muere con Adán. Vamos a leer en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que vemos lo que acabamos de leer, que por un hombre entró la muerte, entró el pecado, y por tanto todos pecaron, y todos estamos muertos espiritualmente por lo que sucedió en el huerto de Edén. Así es que vemos que aunque nosotros vivamos físicamente, realicemos actividades, trabajemos, creamos cosas, el hombre inventa cosas, crea cosas, uno fabrica cosas, las personas, y estamos vivos físicamente, pero espiritualmente lo que partió de Adán y Eva en el huerto de Edén, estamos espiritualmente muertos, sin el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso lo vimos, que no cayeron físicamente Adán y Eva cuando comieron del fruto. Aquí en Romanos acabamos de leer cómo fue lo que sucedió, que por Adán entró la muerte y el pecado. Cuando nace la persona, nace espiritualmente muerta. Es lo que nos dice la Biblia. Así que el pecado de Adán y Eva fue no creerle a Dios cuando Dios les advirtió que no comieran del fruto. Dios les advirtió, no le creyeron, desobedecieron, y fue lo que les causó la muerte espiritual. Y al causar la muerte espiritual al hombre, pues es la razón por qué usted a veces vive, realiza cosas, actividades, pero hay algo en usted que dice que le falta. Hay algo en nosotros que decimos, me falta algo. Algo me falta todavía. Algo me falta. Pues es eso, es la presencia de Dios en nosotros. La presencia de su Santo Espíritu en nosotros, lo que nos falta. ¿Por qué cree que ha escuchado testimonios de personas que lo han tenido todo, pero aún dicen que se sienten vacíos, que les falta algo? Pues les falta el Espíritu de Dios. Les falta eso, lo que originalmente Dios le puso al hombre para vivir, para comunicarse con Él, para hablarle, para revelarse a Él. Fue el Espíritu Santo. Y ahora, con lo que sucedió con Adán y Eva, el Espíritu Santo los deja, se retira de ellos, y el hombre queda espiritualmente muerto. Ahí hay respuesta a muchas de las personas que dicen que algo me falta. ¿Qué me faltará si tengo todo? Si he hecho logros, si he creado esto, he hecho lo otro, pero hay algo. Pues es Dios en nosotros, es el Espíritu Santo que partió de Adán y Eva en el huerto de Edén y se retiró, y el hombre quedó espiritualmente muerto, aunque ellos siguieron viviendo por años y realizando actividades como nosotros lo hacemos ahora. Y fue eso lo que causó la muerte espiritual en el hombre.
La muerte física vino después, pero no fue la muerte física de lo que Dios le dijo a Adán. Le dijo que el día que comiera del fruto del árbol, iba a morir. Y fue lo que sucedió. Y así es que, si a veces usted se ha preguntado por qué Dios no se revela a uno, o no escucha nada de Dios, o por qué no conoce a Dios, o por qué no sabe la Dios. Simplemente cuando alguien le pregunta, alguien que no es cristiano le pregunta a alguien que es cristiano, que ha nacido de nuevo, le pregunta de la Biblia, pero ¿y cómo? ¿Por qué yo no le entiendo? Es la razón. Una de las razones es porque espiritualmente no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo la persona. Dios no se ha revelado a él, a ella. No se ha revelado. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Y eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Vamos a leer en Romanos 5, capítulo 5, versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así es que vemos lo que la Biblia nos enseña. Dios da la oportunidad a las personas de rechazarlo, y de igual manera a quienes lo quieran conocer, a quienes lo acepten. Y si Dios da esa oportunidad a la persona, aún con las habilidades que Dios le ha dado, el ser humano no puede crear en él mismo el Espíritu Santo. Puede crear otras cosas, puede inventar, o a lo mejor hasta puede fantasear en su mente que puede poner el Espíritu Santo que partió de Adán y Eva en él, pero no será una realidad. ¿Por qué? Porque humanamente no se puede. Aquí acabamos de leer que Dios mismo es el que tiene que hacerlo. O sea que ya acabamos de leer, ya vimos que el problema que hay entre Dios o el hombre y Dios, ya vimos cuál es uno de los problemas. Y ahora Dios da la oportunidad. Dios da la oportunidad de conocerlo o de rechazarlo. Eso depende de la persona, porque Dios da la oportunidad. Pero, como le acabo de decir, pues, nosotros no podemos hacer nada para crear en nosotros el Espíritu Santo que partió de Adán y Eva en el huerto. Tiene que ser Dios mismo, el que haga por nosotros, el que tomó la iniciativa, como en el jardín de Edén, después de que Adán y Eva murieron. Y es Dios, siempre ha sido Dios, no el hombre, Dios. Porque como le digo, uno tiene capacidades, habilidades, pero eso no lo podemos poner en nosotros, el Espíritu de Dios por nosotros mismos, que podamos hacer algo para... No, Dios lo tiene que hacer. Y Dios lo hizo enviando a su Hijo, Jesús, el Mesías, el Salvador,
enviándolo a tomar nuestro lugar. Porque digamos que no solo el pecado es el problema, sino que también espiritualmente el hombre está muerto. Muerto espiritual. O sea que ahí ya hay dos problemas: el pecado y la muerte espiritual. ¿Y qué puede hacer el hombre? No, pues el hombre no puede hacer nada. El hombre lo único que puede hacer es aceptar la oferta de Dios, creer en Dios. Pero eso es todo lo que uno puede hacer. Por eso es lo que siente usted, o sentimos algunos antes de llegar al Evangelio, de que hay algo que nos falta. Hay algo que sí, aunque nosotros podamos hacer, realicemos cosas, alcancemos logros, hay algo que nos falta, y es el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, el que nos falta. Por eso se siente así la persona. A todos les pasa, a todos les ha pasado, y a todos les pasa que hay algo que falta cuando no tiene a Dios en su corazón, y es el Espíritu Santo. Y entonces, pues se ha de preguntar ahora usted, entonces, si peco, ya siendo cristiano, ya aceptando a Cristo, aceptando la oferta, la gracia, el Espíritu Santo me va a dejar, se va a ir, va a partir como partió de Adán y Eva. Y pues la respuesta es no. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26. Vamos a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Aquí acabamos de leer la solución al problema. Ya sabemos que el problema, las malas noticias, era que el hombre había pecado y muerto estaba espiritualmente. Las buenas noticias, lo que se llama el Evangelio, o las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas, el Evangelio, es que Dios mismo tuvo que proveer el sacrificio. Dios mismo tuvo que bajar, hacerse hombre como nosotros, vivir entre nosotros, tomar nuestros pecados, llevarlos con Él y clavarlos en la cruz. En el libro de Levítico, en el capítulo 5, si usted lee que cuando la gente pecaba, le ponían las manos al animal y el animal tomaba sus pecados. Entonces sacrificaban al animal y ya sus pecados los llevaba el animal. Pero fíjense, como acabamos de leer en Hebreos, que si hubiera sido así, Cristo tuviera que morir todo el tiempo, pero no. ¿Por qué? Porque fue el sacrificio perfecto. Dios mismo tuvo que tomar nuestro lugar, tuvo que hacerse maldición por nosotros. Si usted ha escuchado, ha leído, los cristianos sabemos de qué estamos hablando, de que Dios se hizo maldición por nosotros. Dios tomó nuestro lugar en la cruz. Dios mismo
Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Así que ahora el pecado ya está saldado. Ya. El pecado, de acuerdo a la ley de la muerte, del pecado y la muerte, se acabó en Cristo. Eso lo dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo, la Biblia lo dice. En Colosenses dice que Él clavó el acta de los decretos que nos era contrario, hablando de la ley y hablando de la ley del pecado y de la muerte. El ejemplo que les acabo de dar de Levítico, donde usted ponía las manos sobre el animal llevaba sus pecados. Y era como la forma en que se perdonaban los pecados. Pero no, Dios mismo, para hacer a un lado el pecado, para poder restaurar el Espíritu Santo en nosotros, tuvo que sacrificarse Él mismo. Tuvo que Él hacerlo por nosotros, porque nosotros no podemos. Así es. Nosotros no podemos. Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que hacerlo por nosotros. Su misericordia, su gracia tuvo que salir al encuentro en nuestra desesperación. Dios nos da esperanza cuando Él mismo ya tomó los pecados por nosotros, los clavó en la cruz. Y ahora ¿qué tiene que hacer uno? Pues uno no puede hacer nada. Dios ya lo hizo por nosotros. Usted lo que tiene que hacer es aceptar la misericordia de Dios, creerle a Dios que Él ya llevó sus enfermedades, sus culpas, sus pecados, sus rebeliones, sus transgresiones, como lo describe Isaías 53. Que Él llevó nuestros pecados. Así por eso, como los cristianos ya sabemos que si pecamos, el Espíritu Santo no nos deja. No estoy diciendo que podamos hacerlo. No, estoy hablando de cómo Dios hizo las cosas para que podamos ser salvos. Porque por nosotros no podemos. Por nuestros propios medios, por nuestras habilidades. Si usted lee en Efesios, en el capítulo 2, el versículo 8, dice que por gracia somos salvos y no es de nosotros. No porque nos portemos bien o hagamos las cosas bien. Es por fe, creerle a Dios que Él ya lo ha hecho por nosotros, que Él proveyó el más grande sacrificio, su Hijo, en la cruz. Y que por medio de Él el pecado quedó a un lado, el pecado quedó saldado. Y es la razón porque ahora el Espíritu Santo no nos deja, porque Jesús ya llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y esas son las buenas nuevas. Porque las malas noticias era que estábamos muertos en pecado y muertos espiritualmente. Ahora Dios, vamos a leer en Romanos una vez más, en Romanos 5, versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo por esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así es que ya vemos lo que sucedió. Dios mismo tuvo que hacerlo por nosotros. Tuvo que, mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Él tomó el pecado en la cruz y nos reconcilia con Dios en su muerte. En su resurrección nos da vida. Nos devuelve el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la eternidad, el que nos hace reconocer quién es Dios, conocerlo, y que se hace revelarse a nosotros. Es el Espíritu Santo, porque
el Evangelio es así. La muerte de Cristo lleva nuestros pecados. La resurrección de Jesús nos da vida y vida eterna. El perdón de pecados tenía que hacerse a un lado para poder recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no partiera de nosotros como lo hizo con Adán y Eva. Así que en su muerte Dios nos reconcilia con Él. En su resurrección nos restaura, nos da vida, devolviéndonos el Espíritu Santo. Esas son las buenas noticias. Y para saber las buenas noticias tenía que saber cuáles eran las malas. Pues las malas eran esas. Y estas son las buenas. Las malas que no, muertos espiritualmente y muertos por el pecado. Y las buenas, que ya el pecado ha sido saldado, ha sido pagado de una vez y por siempre. Y en su resurrección Jesús nos da vida, nos devuelve el Espíritu Santo que se había perdido con Adán y Eva, y es el que nos va a llevar a la eternidad, a la presencia del Padre. Y es lo que es el Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Hemos sido reconciliados en la muerte por la muerte de su Hijo, y hemos sido salvos por su resurrección, recibiendo el Espíritu Santo. En Efesios dice que, en el capítulo 1 de Efesios, dice que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia para la redención. Ya Dios nos ha comprado con la sangre de su Hijo, y ahora con el Espíritu Santo nos pone el sello. Este es mío para siempre. Y esas son las buenas noticias, de que muertos en el pecado y muertos espiritualmente, ahora ya Cristo pagó con el pecado en la cruz. Ya no toma en cuenta nuestros pecados porque Él los llevó de una vez y para siempre. Vamos a volver a leer Hebreos 9:26. Hebreos 9, versículo 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Aquí lo acabamos de leer. Así es que Cristo tomó el pecado de una vez y para siempre y lo clavó en la cruz. Ahí quedó el pecado. El Espíritu Santo está en nosotros. Cuando usted le cree a Dios que Cristo murió por sus pecados, que fue su Hijo el que tomó la ira de Dios sobre Él y no nosotros. Cuando usted ve cómo Dios tuvo que hacerlo, Dios mismo, porque el hombre no puede, como lo acabo de leer en Efesios, decir de Efesios, que no es por obras, es por gracia de Dios que somos salvos, que es de Dios, no es de nosotros. Dios mismo llevó nuestros pecados, Dios mismo tuvo que reconciliarnos, porque nosotros no podíamos y no podremos con el pecado. Ya Cristo lo llevó por nosotros. Y esa es la victoria que Él nos ha dado, que llevó nuestros pecados en la cruz. Con su resurrección nos restaura el Espíritu Santo que se había perdido en el huerto de Edén. Así es que esas son las buenas noticias. Y no rechace la gracia y la misericordia de Dios que le ofrece darle vida
darle vida espiritual, que es la que se había perdido en el Edén, que sus pecados ya han sido perdonados, ya quedaron en la cruz. Porque si rechaza a Dios en incredulidad, las consecuencias van a ser eternas. Va a haber graves consecuencias. Alejado de la presencia de Dios, no será nada agradable. Y Dios, en su misericordia, en su gracia, nos da la oportunidad de aceptarlo, de conocerlo, de que se revele a nuestras vidas de esta manera, aceptando su perdón, recibiendo su Espíritu Santo, creyendo que Jesús llevó tus pecados en la cruz y que Él te da vida y vida eterna en su resurrección. Si es que la decisión usted la toma, cada quien toma sus decisiones, y esto es lo que la Biblia establece, por lo que un día Dios juzgará al mundo y lo va a juzgar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a cómo se reveló a nuestras vidas, dándonos la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. Así es que se tiene que tomar la decisión. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Y no decimos estas palabras, Señor, solo por decirlas, porque sabemos que tu misericordia es grande, tu gracia, Señor, tu amor es demasiado grande, Señor, para con nosotros. Tanto que lo mostraste, Señor, con tu Hijo, que Él mismo tomó nuestro lugar, Señor, que Él llevó nuestros pecados en la cruz de una vez y para siempre, y que al resucitar nos ha resucitado a nosotros mismos, Señor, como acabamos de leer en tu palabra, que hemos sido reconciliados y hemos sido salvos por su vida, por su resurrección, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, que los hagas ser conscientes, Señor, de la realidad en la que estamos, que un día nos presentaremos ante ti, Señor, y que un día tú juzgarás al mundo con tu justicia y con tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.